vamos a establecer contacto directo hasta la ciudad de Miami, en la Florida, con la amiga de esta casa que también participó como parte del staff de Infoanálisis, una periodista con una trayectoria interesante, exdirectora de noticias de TVN, presentadora del programa Radar por mucho tiempo y que está residiendo en Miami, pero nos da mucho gusto tenerla aquí. Sabrina Bacal, ¿cómo estás, Sabrina? Bienvenida. Gracias, buenos días a todos en Panamá. Bueno, Sabrina, el caso New Business, caso de Editora Panamá América S.A., la juez tercera liquidadora, Valoisa Martínez, se acogió a un término de 30 días para decidir si Ricardo Martinelli va o no a juicio por la presunta comisión del delito contra el orden económico de la modalidad de blanqueo de capitales, en este caso New Business. La jueza Martínez ayer dio por iniciado pues, este caso, pero un fiscal, apellido Vargas, sustentó la petición en las declaraciones de unos españoles de nombre Julio Casia García y Eugenio del Barrio Gómez, directivo de la empresa Fomento de Construcción y Contratas, mejor conocido como la FCC, que ofreció en el año 2019 en la Fiscalía, perdón, en la Embajada de Panamá, perdón, en Madrid. Ellos señalaron que a través de un abogado de nombre Mauricio Cort se le informó que todas las facturas pendientes de pago de la empresa por las obras que construyeron en el país tendrían un recargo del 10%. Ellos estaban en ese momento construyendo la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud. ¿Qué le parece, Sabrina? De eso se habló mucho tiempo y ahora ya sale a nivel pues oficial. ¿Qué te parece? Justo hoy lo estaba leyendo, el diario El País de España le dedica un artículo a Mauricio Cort, le llaman el conseguidor español que sedujo a las constructoras en América. Bueno, a mí me pareció ayer bastante contundente las pruebas mostradas por la Fiscalía, además de los testimonios de los directivos de FCC, contaban con testimonios de exallegados de Ricardo Martinelli, de empresarios que están colaborando con la Fiscalía. Creo que es bastante sólida la teoría de la Fiscalía de que fue Ricardo Martinelli el que armó el entramado con dineros de contratistas para la sociedad New Business y para hacerse con los 3 diarios de PASA. Y lo que se está tratando de probar es el delito de blanqueo de capitales. Yo agregaría que además de ese delito, lo que nosotros vemos en este caso de New Business, que se habla poco, es la concentración de poder que hubo durante los años del gobierno de Ricardo Martinelli, o sea, un presidente utilizando todos los recursos del Estado, todas sus relaciones personales e institucionales para hacerse con medios de comunicación, incluso contra lo que dice la ley de concentración de medios de comunicación que utilizó para presionar, extorsionar a muchos de los opositores, a muchos periodistas, entre los que me incluyo. Así que es un caso muy importante, muy relevante. Yo lo veo como muy sólido. Vamos a esperar qué dice la jueza. Tiene un término de 30 días y también, sobre todo, esperar todo el tema de los tiempos y la coincidencia entre la justicia y los tiempos electorales. Ahora, Sabrina, en estos proyectos de la empresa FCC, una empresa que sonó mucho en los medios de comunicación, ellos, los señores del Barrio y Casla, dijeron que habían confirmado que se le había exigido la entrega del 10% de las obras, admitiendo, según ellos, que fue una imposición y que les dijeron que si no la atendían, eso implicaba que no cobrarían la deuda que tenían en el país, lo cual representaría pues retrasos en los proyectos que FCC desarrolla en Panamá. Y le advirtió además supuestamente que lo peor era que finalmente no podría FCC trabajar en Panamá si no se le daba ese 10%. ¿Qué le parece?
Bueno, esa es la forma en que operaba Ricardo Martinelli siendo presidente de la República. No me sorprende en lo más mínimo. Ya lo dije en mi intervención inicial. La forma en que presionaba y extorsionaba a contratistas del Estado, a empresarios, allegados, amigos, a periodistas, para concentrar su poder y conseguir lo que quería. Lo importante en este caso, considero yo, no soy abogada, pero sí me conecté ayer entre partido y partido del Mundial y entre cosas que uno tiene que hacer, pues me pareció bastante sólidas y abundantes las pruebas que tenía la fiscalía, no solamente los testimonios de los altos dirigentes de FCC, sino también de ex allegados de Ricardo Martinelli, que efectivamente confiesan cómo fue él el que organizó esta canasta llamada New Business, donde llegó dinero de contratistas del Estado para hacerse con los periódicos de pasa. Sabrina, uno puede ver paralelismos entre la carrera política de Ricardo Martinelli con Donald Trump o con Silvio Berlusconi, como ejemplos de empresarios que se meten en la política, tienen estos trayectos cuestionables, condenas en algunos casos, acumulación de poder, control de medios de comunicación, ¿ok? Así que quiero pedirte, como además de periodista, politóloga, que si nos puedes dar un análisis de qué impacto tiene este proceso y los otros procesos paralelos con la elección del año 2024 en Panamá. Es evidente que Ricardo Martinelli aspira a ser candidato presidencial, que tiene un partido político que lo puede postular, que si se mantiene en altos niveles de popularidad como los que tiene, indudablemente, otros partidos podrían unirse a esa aspiración y podría darse el caso de Brasil, donde un ex convicto como Lula da Silva ha sido electo presidente. O sea, como que haber estado preso, incluso por temas de corrupción, no impide que una persona reciba el favor mayoritario. Entonces, ¿cómo tú analizas los procesos si tú crees que Ricardo Martinelli finalmente no llegará a ser candidato producto de resultados procesales adversos, o eso ya no hay tiempo y él siempre mantendrá su idoneidad para ser candidato? ¿Cómo tú analizas ese contexto? El tema de los tiempos y la idoneidad, me declaro no idónea para opinar. Yo considero, quizá por un pesimismo que tengo genéticamente, que los tiempos no van a dar y que Ricardo Martinelli va a ser candidato presidencial. Y bien lo comparabas con Donald Trump y con Berlusconi. Es el mismo tipo de político, el mismo tipo de propuesta populista y autoritaria. Y a mí lo que más me llama la atención en la comparación con Donald Trump es que a sus allegados, a las personas que lo apoyan, no les es relevante en su apoyo cualquier cosa que se pueda demostrar en su contra, en términos de violar la ley, en términos de vulnerar derechos humanos, en términos incluso de corrupción. Yo creo que para los panameños, incluso aquellos panameños que consideran que Ricardo Martinelli es una buena opción, hay poca duda de la culpabilidad, por ejemplo, en el caso de Brecht, después de haber escuchado a los hijos y a los abogados de los hijos confesar abiertamente que recibieron coimas. Y es como Donald Trump suele decir aquí, él lo dice abiertamente: a mí me pueden ver matar a alguien en la Quinta Avenida, igual mis allegados van a votar por mí. Digamos, ese apoyo sólido a Donald Trump se está viendo ahorita resquebrajar por el mal resultado que le adjudican a sus candidatos en las elecciones de medio término. Pero en el caso de Ricardo Martinelli, y no tengo por qué dudar en las encuestas que he visto, yo sí, porque uno conversa con la gente en Panamá, y la gente tiene un recuerdo de una bonanza económica, y
es imposible disputarle a la gente ese recuerdo o imposible decirle a alguien que no tiene sus necesidades básicas resueltas que la institucionalidad y el respeto por la separación de poderes son más importantes que tener dinero en el bolsillo. Es un argumento muy difícil para hacer. Entonces, lamentablemente, y esto ya no es algo solamente de Panamá, porque lo estamos viendo en la que fue durante mucho tiempo la democracia modelo de la de Estados Unidos. Una cosa es el respeto por las instituciones y el respeto a la ley digamos, a los límites que debe tener un mandatario, y otra cosa es la popularidad de un político. Yo diría que en Estados Unidos hay muchas más consecuencias legales que en países como Panamá, pero lo veo como dos procesos que, aunque en teoría puedan sonar contradictorios, en la práctica no lo son. O sea, yo creo que la gente reconoce que fue un quinquenio donde los niveles de corrupción se exacerbaron, donde los niveles de autoritarismo se exacerbaron, y aún así un porcentaje muy importante está dispuesto a darle su voto en 2024. Vamos al corte comercial. Estamos hoy platicando con Sabrina Bacal, que se encuentra en Miami, y eso no es óbice para que esté con nosotros esta mañana aquí en Info Análisis. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Sabrina Bacal está con nosotros esta mañana. Milton, sí, yo quería pasar a la siguiente etapa del análisis. Ya Sabrina ha descrito un fenómeno continental, creo que internacional, para no decir mundial, de cierto perfil de líderes empresariales, políticos, a los que todo se les perdona, lo que en alguna ocasión, al hablar de Ronald Reagan, a quien nadie lo acusaba de haberse robado nada, le decían el Teflon President, porque nada se le pegaba. Y luego hay otros líderes que les decían Velcro President, porque todo se le pegaba, ¿no? Entonces, tenemos esta faceta aquí en Panamá de una figura muy popular que todo indica, no solo en encuestas, sino en conversaciones con personas que incluso lo adversaron, que probablemente para que le ponga chen chen en el bolsillo, que es la frase, volverían a votar por él masivamente. Entonces, en el otro lado vemos que se va construyendo una acumulación de poder en la estructura del partido oficialista, del PRD. Y no digo del gobierno, digo del PRD, que ya tiene 125,000 inscritos, si no me equivoco, que ha ido acumulando poder en organismos de control, que tiene el poder ejecutivo en sus manos, que tiene el poder legislativo en sus manos en este momento, que está hablando incluso de modificar a esta altura del partido normas del Código Electoral. Si tú ves que la elección del 2024 va a ser una polarización entre el candidato del PRD y Ricardo Martinelli, o ves oportunidad a las otras opciones que pueden estar considerándose, y que por lo menos dos de ellos, Rómulo Rux y Ricardo Lombana, tuvieron un muy buen desempeño en la elección anterior? Y si miramos la historia reciente de Panamá, el oficialismo nunca ha repetido, ni siquiera con gobiernos populares o gobiernos que resolvieron las necesidades básicas de la gente. Este es un gobierno sumamente impopular, sumamente ineficiente, y la figura que el presidente está promoviendo y que, digamos, el partido ha accedido, porque ellos quieren hacer ver que en algún momento hubo algún tipo de negociación. El señor vicepresidente es una figura sumamente impopular. Yo creo que el único que no lo sabe, así como la esposa engañada, es él. No sé si él se cree las encuestas que le publican algunos medios oficialistas o qué, pero yo no le veo absolutamente ninguna posibilidad electoral al señor José Gabriel Carrizo. Y si fuera otro candidato, por más que la verdad que no sé cuál sería ese candidato. Yo sí creo que hay otros candidatos dentro del PRD que podrían tener más posibilidad electoral y cuya imagen está mucho menos manchada, pero aún así, no creo que este sea un gobierno que tenga chance de repetirse en el poder.
una reelección, a menos de que estemos hablando de un tema de cambio de normas y de incluso de cuestionamientos ya a otro nivel del proceso electoral, que realmente yo quisiera pensar que Panamá está por encima de eso. Están los cuestionamientos muy, muy válidos a la forma en que el Tribunal Electoral ha manejado, primero, las reformas electorales que no se dieron, segundo, el hecho de que para los candidatos de libre postulación es evidente que siempre, digamos, han inclinado la balanza aún más en un sistema que ya es una partidocracia hacia los partidos políticos. Tercero, lo mal que han manejado la crisis de la aplicación para conseguir firmas, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, yo quisiera pensar que Panamá no está en una situación donde, o no va a estar en una situación donde el resultado electoral va a ser puesto en duda. Y yo realmente no creo que el PRD tenga ninguna oportunidad electoral buena. Pensaría que una alternativa, si es que hay una alternativa de figuras unidas opuestas a Ricardo Martinelli, podría ser una mejor contrapropuesta electoral. Es lo que pienso en este momento. Sabina, yo retomo el tema de lo que está ocurriendo y que fue noticia ayer y que va a ser noticia. En el caso, pues, de el expresidente Ricardo Martinelli ante los tribunales. Me estoy refiriendo al aporte de evidencias, alegatos, pues, con evidencias de la compra de PASA con millones de dólares que fueron llevados a una canasta. Pero no únicamente está el caso también, se mencionó de la construcción del edificio de la Asamblea Nacional, el nuevo edificio, que se dice que ahí también se utilizó una presión para lograr aportes o estos contratos. También está mencionándose el tema que ya se dijo en su momento de la autopista Reján La Chorrera, ¿te acuerdas? Con esta empresa TCT, Transcaribe Trading, ¿no? En pocas palabras, el hecho de que se haya comprado de PASA supuestamente con millones de dólares del Estado, que fueron canalizados a través de New Business, es una señal muy clara de un riesgo para el país que se viene mencionando, que no se le da mucha importancia y que yo sí le doy importancia. Y es el siguiente: estamos tan desprestigiados de que en Panamá, para que un contratista, una empresa constructora venga a nuestro país sin pasar por el pago de peaje, ha llevado a que la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, la nueva embajadora que está aquí en Panamá, dijera que ella confía en que cambie esa dinámica para que las empresas o los inversores estadounidenses vengan a Panamá sin el temor de que les puede caer ¿cómo se llama? El Act, Corruption Foreign Act. Corruption Act. Foreign Corruption Act. Foreign Corrupt Entonces, Practices Act. ok, entonces, Sabrina, una cosa aparentemente va con la otra. O sea, hay pruebas contundentes de que esa ha sido una metodología y que el inversionista estadounidense decente, honesto, serio, no quiere dejar aquí su pellejo, producto pues de que se le señale que tiene contrato con el Estado porque pagó coimas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sabrina? Mira, nosotros tenemos muchos años, quizá todos los años que yo tengo haciendo periodismo y opinión pública en Panamá, diciendo que ya tocamos fondo en términos de corrupción y de escándalos, y parece que aún no hemos tocado fondo, o sea, que ya es una forma de hacer negocios con el Estado. Lo que dice la embajadora no es nuevo, tiene que ver también con el planteamiento de relaciones exteriores del gobierno de Joe Biden, de darle prioridad a los temas de promoción de la democracia y de transparencia en el hemisferio. Y creo que es un llamado de atención importantísimo. Como lo dije al comienzo, me parece que las evidencias presentadas por la Fiscalía ayer en el caso de New Business son muy contundentes. No sé si van a dar los tiempos electoralmente, pero los testimonios son contundentes. Ricardo Martinelli armó este esquema
para con dineros de contratistas del Estado y en ocasiones pidiendo un 10% más, como bien tú lo citaste, hacerse contra lo que dice la ley de concentración de medios con 3 periódicos de la empresa EPASA, y no es parte del proceso mismo judicial, pero yo también lo agregué. Se utilizaron para extorsionar y para perseguir a muchísimos ciudadanos. Esta canasta de New Business también tenía pues a colaboradores importantes, incluso personas conocidas en el país, porque dentro de las evidencias que se ha aportado en la audiencia, estoy hablando por parte de la Fiscalía, obviamente, está también una declaración de un señor de nombre Gabriel Betech, quien reveló que en el año 2010, en diciembre, él fue contactado por Ricardo Martinelli para pedirle que recibiera unos montos de dinero de parte del señor Oshie, su nombre es David, para que después se traspasaran a la empresa New Business para comprar EPASA. Eso ha dicho la Fiscalía. Entonces, yo no sé si lo que dice la Fiscalía es que tiene pruebas contundentes. ¿Tú sientes que va a haber un renacimiento de la justicia justa, plena en este caso, o no, Sabrina? ¿Tu percepción? Lo que pasa es que tantas veces hemos pensado que eso viene y no viene, pero yo considero, dentro de mi ignorancia jurídica, porque yo no estoy abogada, pero sí estuve pendiente de lo que la Fiscalía llevó ayer. Considero que este es un caso sumamente sólido. Repito, no sé si se van a dar los tiempos para que tenga alguna incidencia en el tema electoral, y como dije anteriormente, vivimos en tiempos, no solamente en Panamá, sino en el mundo, donde los electores pueden hacer claramente una diferenciación que algunos podemos ver como contradictoria entre el nivel de culpabilidad o de corrupción o de violación de la ley de un personaje político y su favorabilidad o sus posibilidades electorales. Así que eso lo dejo abierto, pero sí considero que el caso New Business es un caso que se presentó sumamente sólido, donde, como lo dije, habían testimonios incluso de ex colaboradores en el mismo entramado de negocios de las mismas empresas contratistas, y no veo de qué manera la jueza Balaúza Martínez pueda ver otro camino distinto al llamamiento a juicio en 30 días. Ahora, el abogado defensor del señor Martinelli, él ha alegado que las declaraciones, que todas las que reposan en este expediente en contra de su cliente, no sirven, es lo que ha dicho. ¿Cómo ves esa expresión? Dijo que es una fábula política. Digo, creo que es algo bastante esperado, ¿no? De parte de la defensa de Ricardo Martinelli. Habla mucho de la fiscal Moore, de su hermano, o sea, trata de desprestigiar con varios argumentos. Algunos tendrán más fundamento que otros a la fiscalía, pero la verdad es que las pruebas que ahí se presentaron, y sobre todo los testimonios que se presentaron de empresarios que fueron parte del negocio y que ahora son colaboradores de la fiscalía, pues son bastante contundentes. Creo que a la defensa no le quedaba otra cosa más que llamar esto como una persecución política, una fábula política. Es de esperarse. Esperaremos entonces los 30 días de la jueza Baloisa a ver qué ocurre, Sabrina. Ha sido un placer para nosotros que haya participado aquí en Infoanálisis esta mañana. Nuestra amiga y compañera de batalla, Sabrina Bacal. Un abrazo fuerte hasta Miami, Sabrina. Gracias a todos ustedes igualmente. Que la pase bien. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Estamos en el aire, Sabrina. Le hemos solicitado a Sabrina, le dimos chao, pero ahora le decimos en español bienvenida una vez más, Sabrina, porque y tenemos la confianza. Tú fuiste parte de esta mesa y sabes muy bien cómo es este tema, Sabrina. Y como politóloga, como lo que acaba de pasar. ¿no? Queremos tocar un tema, y es la crisis que se ha presentado sorprendentemente en China. Y me explico.
el señor Xi Jinping se consolida hace un poco tiempo atrás como líder de China. Sin embargo, se han dado una serie de situaciones inesperadas con la salida de las calles de miles de personas protestando. Hay un ambiente Millones. tóxico. Cientos de millones. Ok, entonces, La revolución A4. entonces esto trae como consecuencia, Sabrina, o exige en un programa de esta naturaleza y de esta calidad un análisis de esa situación. Milton, tú hablaste del deceso de alguien importante. Quiero poner un contexto, ¿no? No, pero ¿quién murió? ¿Quién fue el que murió hace 2 horas? Ha muerto Jiang Jiang Zemin. Zemin. Quiero poner el contexto. Luego de la muerte de Mao Zedong, quien consolida el poder, que era un líder chino que había estado en desgracia desde la Revolución Cultural, llamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el padre de la apertura de China, la modernización, el que dijo que no importa de qué color es el gato con tal de que case ratones. Ese es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping va progresivamente retirándose y crea un sistema de relevo del poder en donde ningún dirigente chino que lo sucediera podía estar más de 1 o 2 periodos. Luego de él lo sucedió Jiang Zemin. Jiang Zemin acaba de morir, el anuncio fue hecho hace 2 horas, a los 96 años, y él era líder de una de las corrientes dominantes en su momento cuando fue líder de China, con todos los cargos que se acumulan para hacerlo, y luego él fue sucedido por Hu Jintao. Hu Jintao Milton, nada más, permíteme una apreciación histórica. Al hablar de Jiang Zemin, él fue precisamente la persona que llegó al poder después del caso de la plaza de Tiananmen, para ponerlo y ubicarlo en su momento, las protestas aquellas que dieron la vuelta al mundo de la plaza de Tiananmen. Y estuvo de acuerdo con toda la represión, al igual que lo estuvo, porque todavía vivía el propio Deng Xiaoping. Entonces, pero Jiang Zemin fue acusado de que había montado un sistema enormemente corrupto. Y cuando Jiang Zemin es desplazado por Hu Jintao, que representaba a lo que se llamaba, y todavía se llama, las juventudes comunistas, a pesar de que Hu Jintao es un hombre ya anciano, ellos vienen con una visión un poco más liberal, un poco más armónica con el mundo. Y luego de Hu Jintao, con apoyo de Hu Jintao, llega Xi Jinping, que es uno de los príncipes de la revolución. Príncipe porque su padre estuvo al lado de Mao Zedong y ocupó un alto cargo, también tuvo sus periodos de desgracia. Y Xi Jinping acaba de completar un ciclo donde rompe la prohibición hace un tiempo de reelegirse. Ahora va para su 3er periodo, si no me equivoco, pero además en el evento del Partido Comunista, donde se consolida todo el poder, no le deja espacio a la facción de Hu Jintao y le deja mucho menos espacio a la facción de Jiang Zemin, y le hacen una humillación a Hu Jintao porque lo sacan del Congreso, lo levantan de la silla y lo sacan del Congreso, cosa nunca antes vista. Inaudita. Entonces, ahora, producto de las restricciones de la política de COVID que tiene el gobierno de Xi Jinping, hay un gran revuelo y hay levantamientos y protestas en buena parte de China y una represión muy fuerte también. Entonces, probablemente eso es espontáneo producto del acoso, pero no sería normal en un país acostumbrado a esas restricciones, y probablemente hay algún nivel de agitación que pudiera venir de las corrientes internas del Partido Comunista Chino, lideradas por Hu Jintao, y también podría haber venido algo de Jiang Zemin. Entonces, la muerte de Jiang Zemin genera, en este contexto de una China que está inestable, muchas preguntas, y por eso es bueno aprovechar la presencia de Sabrina con nosotros. Como politóloga, que es Sabrina. Sabrina, este hombre murió de leucemia, nada más quiero agregar eso a los 96 años. Y a los 96 años. Eso sí, adelante, Sabrina, tu análisis. No, impresionante lo que estamos viendo en China, las protestas con las hojas A4 en blanco, y es una forma de decirle al gobierno, ¿por qué me vas a detener si el papel está en blanco? Y también lo que detonó las protestas, obviamente, hoy en día, ya casi llegando al 2023, nos parece tan absurdo que se mantengan estas restricciones como empezaron al comienzo de la pandemia. Las más duras de todas. Las más duras, con gases lacrimógenos, o sea, hemos visto escenas dantescas como al comienzo de la pandemia, y
un incendio donde murieron 10 personas, donde no sé qué dice el parte oficial o la versión oficial. En China siempre va a ser obviamente una defensa de la política de cero COVID, pero básicamente murieron 10 personas en un incendio y los vecinos dicen que los bomberos, la ayuda no pudo llegar precisamente por las políticas de cero COVID. Así que creo que la gente se hartó. Hemos visto protestas que yo no pensé ver en China, pero estamos viendo ese tipo de protestas también, por ejemplo, en Irán. Estamos viviendo tiempos muy convulsionados y bueno, no sería extraño una represión como ya se ha dado antes en China y que realmente no sepamos toda la verdad de lo que ocurre adentro. Los análisis que yo he leído, visto del gobierno de Xi Jinping, él ha aumentado el nivel de control y autoritarismo con respecto a años antes, así que no me extrañaría que no acepte nada, que no afloje nada y que al contrario haya mucha más represión. Ahora, Sí. el señor Xi Jinping se consolida en el poder por tercer periodo consecutivo y pasando poco tiempo después de haber logrado ese objetivo de haber roto, que esa es la parte importante, una fórmula que existía allí, le surge este tipo de fantasmas, ¿no? Este tipo de movimientos en las calles de enojo popular. Sabrina, el mundo está cambiando tan fuerte que incluso en países de esta naturaleza ya la gente, los ciudadanos, están emergiendo en una forma de protestar, incluso poniendo en peligro su vida. Véase el caso de Irán también, ¿no? Otro caso significativo. Incluyendo la selección de Irán, que está haciendo manifestaciones de protesta a su manera en el Mundial de Fútbol. Y que la vio el mundo. Llegando hasta cantar el himno nacional, No, haciendo pero solidaridad incluso con las mujeres. entre los fanáticos se ha visto a mujeres con letreros. Por ejemplo, yo vi a una con un suéter de la selección que atrás tenía el nombre de la mujer de 22 años que murió mientras estaba bajo custodia de la policía. Bajo tortura de la policía. Ajá. Entonces, o sea, sí vemos expresiones. Sí me hace preguntarme, o sea, qué tan sostenibles van a seguir siendo en el tiempo algunos regímenes autoritarios que permanecen, aunque bueno, hay unos que han demostrado resiliencia, pero y hay unos en los que ha habido intentos, bueno, pensando en Venezuela, cuántos intentos no ha habido de un cambio, y ahí está Maduro. Lo importante es que a veces uno subestima la capacidad de resiliencia de estos regímenes, porque a estos regímenes no les importa ni cuánto se hunde su economía, ni cuánta gente se tiene que morir para no caerse ellos. Y una mentalidad occidental te diría, no, hay un momento donde un líder dice, yo no puedo seguir al mando de esto porque han muerto personas o la economía se está deteriorando, los niveles de inseguridad son altos y se van. No, en esos regímenes no funciona eso. La mentalidad de conservación de poder, por lo que normalmente les sucede cuando pierden el poder. Los casos extremos de Gaddafi o de Ceausescu en Rumania o de Mussolini en Italia y el propio Saddam Hussein por una invasión, son recuerdos que ellos tienen para no soltar el poder de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí sigue Bashar al-Assad en Siria. Así es, utilizando y reprimiendo y ahí logró permanecer en el poder a pesar de la guerra que tenía encima. Y ya no, la verdad no escuchamos mucho de Siria. Ya no es noticia, lamentablemente. No es noticia. 5.8 millones de refugiados. En el caso de China, otro elemento que tal vez no tiene nada que ver. Una de las cosas que apretó Xi Jinping fue al empresariado chino. A esas grandes figuras como Jack Ma, lo apretaron tan duro que Jack Ma desapareció del radar desde el año 2020. Bueno, ha reaparecido en Tokio y se mueve entre Tokio, Estados Unidos, Israel y otros países de alta tecnología. Y no sé si es casualidad que Jack Ma reaparece en este momento donde hay protestas en China o no, o tiene algo que ver con todo lo que puede estar pasando. Hay que observar mucho China porque viene o una gran represión
o una nueva revolución. Sabrina Bacal, ha sido un placer tenerte aquí en Infoanálisis. Un abrazo. Un abrazo a todos. Que la pasen muy Gracias, bien. saludos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.